se distribuyen sistemáticamente, hígado, vasos, ganglios, pulmones. Forman complejos con anticuerpos, activación del complejo, más mediadores procoagulantes. Eso se produce una coagulomatita vascular diseminada. ¿Qué más? Hay acortamiento de la vía plaquetaria, alteración de la función plaquetaria, alteración de los factores de coagulación que dan una alteración de la hemostasia. A ver. Doctor, en la clase anterior ya lo vamos a enfatizar, usted hizo unos cuadritos y nos dijo que la combinación virus macrófago no neutralizante produce la cascada internodular, produce aumento de la permeabilidad vascular y producía lo que se denomina los signos de alarma. ¿Sí? Entonces los signos de alarma, todo este proceso de la enclavasación dan a lo que se denomina signos de alarma. Pero además de estos procesos de alteración de la permeabilidad vascular, porque hay una interferencia del glicocalis, del endotelio vascular, que hace una excisión del ácido, de la resulta del ácido ciálico, que va a ser la sacada de, no me acuerdo, entonces esos procesos que están ahí es una cosa. Pero también se producen alteraciones de las vías de la plaqueta, ¿no? Alteraciones plaquetarias, son cosas que se producen. Pero ya vamos a seguir. Creo que es importante que el dengue, yo le decía que había dengue clásico y dengue hemorrágico. Ya quedamos en que eso no se permitía, entonces decíamos que era dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, que antes se llamaba dengue clásico. Y el dengue grave, que antes se llamaba dengue hemorrágico. ¿Okay? Ya sabemos que es una enfermedad sistémica porque ataca algunos organismos. ¿Dónde no hay vascularización? Pues todo el organismo, pues, produce todo eso que conversamos la vez pasada. Produce cuadros graves, no graves, pero sobre todo es importante aquí que tenemos tres fases. Una fase crítica, una fase febril y una fase de recuperación. Esto es una de las cosas muy importantes y este es otro cuadrito que tenemos que dominar. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Yo me refiero para la mitad de la clase hacer un break. 4:44. Ya no veis, hermanos, ya no estoy cansado. Okay. Y sin miedo, me avisan sin miedo. Ok, miren equipo. Yo ahorita miren, nosotros vamos a ver que ¿cuál es la temperatura de nuestro organismo? Vamos, vale. Eso necesitamos saber. Depende, ¿no? Entonces ahí de dónde tomamos la muestra. Entonces ahí vamos. Desáname. Humíllame. Vamos, dale. ¿Cuál es la temperatura? De 36.5 a 37. De 37.5. De 36.5 a 37.5 la temperatura oral es 37.5. Vamos a ver, una cosa es la axilar y otra cosa es la anal, donde vamos a hacer la diferenciación. Ok, ¿qué es lo importante? ¿Qué es la fiebre? Hay diferencia entre... Es que hay cambios en definiciones, les cuento. Que una cosa es alza térmica, otra cosa es fiebre, o es lo mismo, no sé, ¿será lo mismo? Sí, o sea, si está en primer grado de escuela, segundo, no sé. Debe haber sentido. Entonces, ¿cuándo es alza térmica? ¿Y cuándo es fiebre? Bueno, les cuento que en mi tiempo, no me decís, eso es su tiempo, los dinosaurios, no, así me decía, no. Cuando hablaba de 38.5 hasta 38.5 en mi tiempo era febrícula, más de 38.5 era considerado fiebre. ¿Sí? Ahora ustedes vieron semiología, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacerle la semiología de la fiebre. Entonces, pero es un síntoma. Yo no sé si es signo síntoma. ¿Qué es la diferencia entre un signo y un síntoma? A ver, compañero, vamos. Lúcete, chance que te luzcas con esa pregunta fácil. Signos son lo que, por ejemplo, se puede dar a notar del paciente, ya como una ictericia o cosas así. Un síntoma es lo que el paciente refiere, como un dolor de cabeza, como fiebre. Pero la fiebre puede ser un signo o un síntoma. También puede ser. Porque si el paciente, la persona se siente con calentura, que no sé qué, entonces es un síntoma. En el momento que le tocó la temperatura, ya no evidencia y eso ya es signo, ¿right? ¿Ok? Ya.
Entonces, que tuve 2 días y se nos pegaron. A ver, quedábamos entonces conversando en que de repente viene un paciente y presenta la fiebre de aparición súbita. ¿Sí? Entonces, eso es lo normal. Eso es lo normal. O si yo veo que una persona empieza a tener elevada la temperatura, elevar la temperatura, solo vamos a ver que eso ya no es dengue. Porque el dengue tiene como característica la fiebre de aparición súbita. Como vemos aquí, la aparición súbita. Entonces vamos a ver que existe la fiebre, una persona con dengue tiene fiebre por 7, 10, 14 días. No. Hay lo que se denomina la fase febril que dura de 1 a 4 días. Entonces, yo le puedo preguntar cuáles son las fases clínicas del dengue. Tiene una fase febril, tiene una fase crítica y una fase de recuperación o convalescencia. Entonces, la fase febril es importante saber. Doctor, yo tengo un paciente ahorita que tiene un cuadro clínico de 10 días de evolución caracterizado por fiebre, mialgia, artralgia, dolor retroorbitario. Entonces, vive en una zona donde hay bastante mosquitos y cosas así. Y es más, el señor de al frente creo que tiene dengue, así que creo que tiene dengue. O sea, 10 días de Dijo que- fiebre. No, pues si es de 1 a 4 días del Ah. estado febril. De 1 a 4 días del estado febril, o sea, la fase febril. Entonces ya, está más de 4 días, eso ya está. Nada que 4 días, ahorita ya cumplo 24 días, ya no. En realidad, el cuadro febril en ciertos pacientes con diagnóstico de dengue puede durar hasta 5 o 7 días. Pero en realidad, dentro de la evolución, la historia natural de la enfermedad es que la fase febril es una fiebre de aparición súbita y que dura entre 4 o 5 días. ¿Ok? De ahí, ¿qué pasa? La fiebre va, ven, mira. Hasta. Qué feo eso, no sé. Sí. Mire, vas hasta por 36. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Doctor, sé que. Doctor, segundo, ya se está recuperando el paciente, ya no tiene fiebre. Chévere, ya no tiene fiebre. Pero en caso de. Pero si sigues con fiebre, el paciente está complicado, esa es la lógica. Pero en caso de dengue no es igual. En caso de dengue, precisamente, el hecho de que baje la fiebre, nosotros tenemos que la fase crítica dura 24 a 48 horas. Este estadio es muy importante porque ahí es que se necesitamos hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de dengue? Ya saben. Enzimático. El tratamiento enzimático. En esta fase hay que estar encima del paciente porque el paciente se te puede complicar. Entonces, al contrario, cuando una persona tiene mucha fiebre, ya creo que tiene signos de alarma. No, cuando estamos en la fase crítica, más bien la parte preocupante en el dengue es cuando te baja la fiebre. ¿Me estoy haciendo entender? Y esta fase dura entre 24 a 48 horas. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos que saber acá? Seguimos con lo de la fiebre. A veces, no sé, fiebre después de 24 a 48 horas, se sube un poquito a más. Les cuento que hay un grupo de pacientes que son los que presentan precisamente un cuadro de dengue sin signo de alarma, presentan cuadros leves, comúnmente viene la fase febril, de ahí viene la fase de un descenso y después de 24 a 48 horas se eleva y es en semiología ustedes vieron la famosa fiebre en forma de silla de montar, no sé si de repente sean semiología de la fiebre, se produce esto de aquí, en fiebre en silla de montar, la curva de la fiebre en silla de montar, hay una decaída, un ascenso, una decaída, un nuevo ascenso, ¿sí? Eso de ahí se da en los pacientes que tienen cuadro leve, es decir, entre el 35 y el 40% de los pacientes van a hacer la fase leve. ¿Cuánto era que hacían leve? El 90%, sí. El 90% de los pacientes van a tener este cuadro o este comportamiento. El 90% van a tener fase febril, hay un descenso, no hacen fase crítica, sino que elevan nuevamente la fiebre y llegan a su fase de recuperación o convalescencia. Hasta aquí me estoy haciendo entender, ¿no? Ok. Cuando hay que recordar lo siguiente, yo le decía que en la fase febril, ¿qué encontramos? Hay un incremento de lo que se denomina la viremia. La viremia es el periodo, ya sabemos que... A ver,
antes de presentar los síntomas, sabemos que 24 a 48 horas de iniciado los síntomas ya empieza el periodo de viremia. Es decir, en este periodo de viremia yo le podría hacer un examen, ¿sí? Que es una proteína no estructural, que es la que precisamente actúa sobre el flujo cálido del endotelio vascular, con la liberación del ácido ciálico. La NC1, sí, se me olvida. Entonces, hay que recordar que tengo un paciente que, y ya les dije en la clase anterior, siempre que vamos a hablar de exámenes para identificar partículas virales o estructura viral, siempre se debe hacer en los primeros 5 días. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un paciente que tiene dengue, síganme con esto por favor. Un paciente tiene dengue, le hago una prueba del NS1 al día 6, 7, 8, tiene dengue, me va a salir negativo, pero tiene dengue. ¿Sí? Porque el NS1 lo vamos a hacerlo en los primeros 5 días de iniciar el cuadro febril. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Ok. Vemos que yo me infecto, este se infecta, empieza el organismo a producir anticuerpos. Entonces yo le voy a hacer una prueba para detección de anticuerpos, se llama prueba serológica. A través de pruebas serológicas, por ejemplo, de ELISA de captura, yo puedo identificar que esa persona tiene anticuerpos. Pero la idea es que si esa persona se infecta, necesita un tiempo para producir los anticuerpos. Es decir, después del 5.º día es que la persona recién puede empezar a incrementarse los anticuerpos y por lo tanto ser detectables los anticuerpos a partir del 5.º día. Antes no puedes, el tiempo es muy corto para que tú produzcas anticuerpos. Doctor, y ahorita no se me vaya por lado, estamos hablando de dengue de una vez. Paciente con fiebre amarilla, quiero viajar a Brasil, me pongo la vacuna ahorita, es decir, con virus muertos, virus atenuados, virus muertos que están haciendo la vacuna acá. Entonces la idea es que me pongo ahorita la vacuna y ya viajo mañana. No, necesito un tiempo para yo poder generar anticuerpos. Ya, menos mal, ya está prohibido el ingreso al país de ciertas zonas, pero si quieren venir acá tienen que tener la vacuna mínimo 10 días de estar haciendo, para que le permita generar anticuerpos, porque si no tiene anticuerpos, que se vaya, que se no. Bueno, ok. Es decir, yo tengo una persona que tiene dengue, pero le pido una IgM en los primeros 5 días y lógicamente no va a haber anticuerpos y la prueba va a ser serología negativa. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces ya sabemos que hay una la M de memoria o de acción rápida, porque la de memoria es la otra, la IgG. Ah, ya. Entonces la IgM es infección reciente, y la que se va a llevar después de 5 o 7 días, y por lo tanto me va a servir para el diagnóstico. Cuando yo pida IgM tiene que tener mínimo, o sea, más de 5 días de cuadro febril. Cuando tiene menos de 5 días de cuadro febril tiene que ser el NS1. Largo hasta aquí. ¿Qué tenemos que saber? Que después de 5 días, insisto, la fase febril. En la fase febril, ¿qué tenemos? La presencia de viremia. Y por lo tanto, permite hacer prueba diagnóstico con NS1, que es la prueba inmunológica para detección de partículas virales. ¿Qué más pasa? Ya sabemos que la fiebre es súbita. ¿Qué más pasa? Nosotros vamos a ver que empiezan estas alteraciones que hicimos el relato en la clase anterior de aumento de la permeabilidad vascular y empiezan lo que se denomina los signos de alarma. Entonces los signos de alarma son, ¿por qué los signos de alarma? ¿Por qué se producían? ¿Por qué se producían los signos de alarma? Por el aumento de La extravasación. Aumento de la extravasación vascular, y esto era producida por ACDG, no sé. ¿Se acuerdan lo que no neutralizantes que van a favorecer a que aumente la permeabilidad vascular y van a hacer que
las hitaminas, las cacadas interleuquinas, que las células killer hacen que aumenten la permeabilidad vascular y producen todos estos signos de alarma. ¿Okay? Y hacemos que esta fase dure entre 24 y 48 horas. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Vemos que el hematócrito, ya hablamos que era el hematócrito en la clase anterior, ¿no? Hay una Concentración. entonces ya sabemos que el aumento del hematócrito era un signo de alarma, ¿de acuerdo? No, El aumento progresivo del hematócrito, ¿de acuerdo? Y también, ¿qué va a pasar con las plaquetas? Van a disminuir. Entonces, en la fase crítica hay aumento de hipoconcentración y disminución de plaquetas. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay tres fases clínicas del dengue, ¿no? Ya sabemos que es la fase febril, la crítica y la de recuperación. Y la que me hace la diferencia del paso de la fase febril a la fase crítica, ¿quiénes son? Los signos de alarma. Es la barrera, cuando hay signos de alarma me pasa de la fase febril a la fase crítica. ¿Sí? Ahí estamos bien, ¿no? Vimos la clase anterior. Ok. Ahora vamos a ver la fase inicial, los cursos clínicos, la fase de enfermedad. Bueno, una persona viene y se infecta. ¿Me ayuda con la lectura de los que vamos? Sí. Fiebre, cefalia, dolor retrocular, artromialgias, exantema del 30 al 50%, discreto dolor abdominal, diarrea, fotofobia, náuseas, anorexia. Sí. No, la idea es que nosotros vamos a ver que a mí me llega un paciente, con fiebre, mialgia, claro, cualquier tipo de enfermedad podría ser. Pero para yo hacer el diagnóstico tengo que emplear lo siguiente. Aquí no lo tengo en la presentación, así que la tengo. Que yo para diagnosticar a un paciente, en caso de dengue, ahí tiene la clínica, no tiene, estoy hablando de dengue sin signos de alarma. Repito, solo para dengue sin signos de alarma. ¿Sí? Repito, solo, exclusivamente, únicamente para dengue sin signos de alarma. Para el diagnóstico se aplica algo que es la clínica más nexo epidemiológico. ¿Sí? ¿Qué es nexo epidemiológico? ¿Ah? Está relacionado. Muy bien, eso es un nexo, ¿no? Por ejemplo, en esta localidad llamada Pizarra, no ha habido en estos últimos 20 días, no ha habido ningún caso de dengue. Pues de repente se me presenta aquí un caso de dengue. Este es un paciente con dengue. A este paciente yo tengo que hacerle una prueba de confirmación de que si es dengue o no es dengue. Entonces yo le hago, si está en los primeros 5 días, le hago prueba antigénica que es GNS1, que detecta una proteína estructural, y si tiene más de 5 días de iniciado el cuadro febril, se hago una prueba serológica que sería la de infección reciente, de la IgG, ¿okay? A este paciente. ¿Okay? Les cuento que, pilas con esto, por favor, 200 metros a la periferia. ¿Sí? Si en los 200 metros a la periferia, en los últimos 20 días, solo le quitamos un 0, ¿no? En los últimos 20 días, ¿sí? Yo les recomiendo que conversamos y ahí doy tiempo para ti. Tomen fotos, que se yo, o escriban. Bien, si yo tengo 200 metros a la periferia, dentro de estos 20 días, un nuevo caso aquí, que tiene clínica, es decir, yo puedo aplicar para los casos exclusivamente, únicamente, se puede aplicar nexo epidemiológico a los casos de dengue sin signo de alarma, ¿Y qué es? Cuando tiene clínica y yo ya no necesito hacer prueba de laboratorio, sino que aplico el criterio de nexo epidemiológico. ¿Qué significa nexo epidemiológico? Que en los 200 metros de la periferia, de aquí a 200 metros de la periferia, se hayan registrado casos en los últimos 20 días. Es decir, si aquí
Si aquí este caso que vemos y ya pasó 25 días, aquí hubo un caso, y ya pasó 25 días y aparece un caso al frente, ¿puedo aplicar el criterio de nexo epidemiológico? No, porque tiene más de 20 días. ¿Sí? Entonces, repito, si aquí tengo un caso el día 1 del mes, ¿sí? En el día 20 o el 19, para no confundirlo, el 19 hay otro caso aquí, con clínica, aplico y es dengue sin signo de alarma, aplico el criterio de nexo epidemiológico. Y si es un caso que se me presenta acá, ¿sí? Esto de aquí, ¿aplico criterio de nexo epidemiológico? No. Sí, porque tengo Porque que va a considerar ser- el último caso que se registró y a partir de esto los 200 metros de periferia. Repito, en el nuevo caso que estoy detectando, lo que pregunto, 200 metros en la periferia, ¿ha habido casos? ¿En los últimos 20 días, sí o no? Si ha habido esto de aquí, sí, la respuesta es sí. Aplicamos criterio de nexo epidemiológico y ya no vamos a necesitar un examen de laboratorio solo con la clínica. Entonces el diagnóstico de dengue es clínico, yes. ¿Sí? Estamos hablando de qué? De dengue sin signo de alarma. Estamos hablando del 90% de los casos de dengue. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la con esto. Entonces estamos hablando de que tenemos que entender que cuando me llega un paciente con un dolor retroorbital, otra hernia, otra crema, discreto dolor abdominal, miren que aquí hay náuseas. A ver, doctor, náuseas es un signo de alarma. Las náuseas y vómitos persistentes inclusive. No, pero puede presentarse vómito, pero un vómito no es signo de alarma. Es decir, aquí, el dolor, doctor, el dolor abdominal, este paciente también, discreto dolor, es también un signo de alarma. No, dolor abdominal, es el dolor abdominal, aún a la palpación superficial. Toca y produce una irritación por el reflejo del retroperitoneo. Entonces la idea es que vamos a tener un grupo de pacientes que van a tener una mejoría clínica y van a tener, no van a tener signo de alarma, y estamos hablando aquí del 90% de los pacientes. Ya sabemos que el 8% de los pacientes van a tener los signos de alarma, que ustedes ya lo conocen, inclusive estos signos de alarma pueden ir o producirse a lo que se denomina ya lo que es los casos de dengue grave, ¿no? Y lo que se denomina choque por dentro. Si voy muy rápido, ¿qué estamos viendo? Lógicamente esta hipoperfusión por la hemoconcentración, vamos a producir que se produce ese daño de órganos sangrados severo y puede llevarnos a la coagulopatía intravascular diseminada. Ya sabemos que es, pila con esto equipo, ya sabemos que los hemorragias que se produce por el dengue es por la trombocitopenia. No. Es por la hipoperfusión cerebral que se produce alteración de los factores de la coagulación. Pilas con eso. Entonces, vamos a hablar del dengue sin signo de alarma. ¿Me ayuda, por favor? Inicio con fase febril, aparición repentina con fiebre alta, cefalea, decaimiento general, dolor retroorbitario. Además, mialgias, artalgias que aportan al paciente. Con frecuencia náuseas, vómito, anorexia, enrojecimiento facial, eczema y adenopatías. Entonces es importante saber que aquí, disculpe que sea reiterativo, ¿no? La náusea no es un signo de alarma. En el dengue sin signo de alarma, no hay signo de alarma. Sí que sin signo de alarma no hay signo de alarma. Pero la náusea no es un signo de alarma, no confundir con eso. Pero inclusive hablamos de eritema y adenopatías. Eritema. Es decir, se produce algo que se llama ¿no? Inclusive hay una prueba de torniquete que se producen estas petequias cuando, y vamos a ver unos cuadros que se producen en el periodo de efervescencia que se produce. Pero doctores, si estamos tomando la parte inicial, pero tengamos estos tips. Les cuento. ¿De acuerdo? ¿Saben qué? Les cuento. Que por ejemplo en el caso de Zika,
las petequias aparecen en las primeras 24-48 horas de iniciar el cuadro febril. Mientras que las petequias, en el caso del dengue, se presenta después del quinto o sexto día en el periodo de efervescencia. Es una forma de hacer la diferenciación entre las dos. ¿Sí? Y cuando hablamos Zika, vamos a hablar del porqué, que tiene que ver con el poder invasor. El virus Zika va a atacar a las grandes arterias, bueno, antes que la fibroblastos, las células dendríticas, y de ahí se van a hacer los vasos, y por eso enseguida se produce estas erosiones. También el dengue con el periodo de efervescencia. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos con este paciente? Continuamos viendo que se produce una bradicardia relativa, es decir, esto tiene un nombre, ya vieron ustedes en psicología, el signo de Faguet. ¿Qué es el signo de Faguet? Es cuando yo tengo... A ver, ¿qué pasa cuando tengo fiebre? Hay La frecuencia. cuando aumenta la frecuencia cardíaca y cuando aumenta la frecuencia del pulso, taquifignia. Aquí es taquifignia y aquí es taquicardia. Si hago acá es taquifignia. Si hay bradicardia, bradifignia. ¿Ok? Pila con esto. Recordemos que cuando hay aumento de la fiebre, comúnmente hay taquicardia o taquifignia, es normal. Pero en el caso del dengue se llama el signo de Faguet, que hay una bradicardia relativa, es decir, hay aumento de la temperatura y bradicardia relativa. Bradicardia relativa. ¿Ah? Que a mí se me confunde. Bradifignia. Ah, ya sí, perdón. Sí, tanto repetirse eso no sé. ¿Qué le da? No está mayor es así, ¿verdad? Usted está joven. Ah, ya, chévere. Me acuerdo, 2 puntos, pero estamos bien. ¿Me están siguiendo? Sí. Ya sabemos, ya les dije lo que es las petequias o las manchas esquimóticas que se presentan en los pacientes con dengue, pero en el periodo de efervescencia. Nosotros vamos a ver que en el laboratorio se demuestra una leucopenia y también se produce, como en todas las enfermedades virales, se produce una fórmula a la izquierda, es decir, aumento de neutrófilos segmentados. Ahí sí me confundo. A ver, equipo, ¿cuál es la diferencia entre derecha e izquierda? No me digas que roban. Derecha e izquierda es lo mismo, no hablemos de política. Pero ¿qué es la diferencia de una fórmula de Schilling o un homograma a la izquierda? La diferencia es sobre qué tipo de leucocito está elevado, principalmente. O sea, el predominio de neutrófilos segmentados, que se dice que hay a la izquierda, y cuando hay predominio de linfocitos es a la derecha. Y ya sabemos que el comportamiento de las enfermedades bacterianas es a la izquierda, es decir, hay predominio de neutrófilos segmentados, y en el caso de la virosis hay un predominio de las enfermedades a la derecha, predominio de los linfocitos. ¿Right? Okay. Continuamos con la lectura, please. El cuadro dura de 3 a 5 días, la fiebre decae y aparece una erupción cutánea macular, comenzando por el tronco y ampliándose de manera centrífuga hacia el cuello y extremidades. Desaparece en 1 a 3 días y suele ser seguida de decamación. Es decir, se produce mucho picazón, aniñado, ¿cómo se dice? Mucho prurito. Y produce, en los niños sobre todo se puede higienizar o infectar las lesiones por el rascado, ¿no? Entonces, produce esto. Y vamos a ver que el periodo de estas petequias, estas erupciones duran ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo desaparecen? De 1 a 3 días. De 1 a 3 días, ¿no? Okay, Un grito interno. seguimos. La fiebre puede entonces reaparecer con menos intensidad en la clásica oscilación trifásica para finalmente
90% de las personas que ya le manifestaron. Lo que dije hace un ratito estamos tratando de ya sentar y leerlo. ¿Ok? En ocasiones se presentan complicaciones oculares o neurológicas. Bueno, aquí está, creo, una curva de la fiebre, ahí está la famosa silla de Montal, que viene en semiología, y ahí vemos esas manchas o lesiones que o equibústicas, que inclusive nosotros podemos poner la mano ahí y queda marcada, como vemos ahí, un manazo, ¿sí o no? Ok. Estamos clara la idea de que una persona, el 90% de las personas no va a tener ningún tipo de complicación, simplemente hacen un cuadro febril, que a veces baja la temperatura, pero después de 24 48 horas vuelve a incrementarse, que es lo que se denomina la fiebre linfática o en silla de montar, y esas personas vienen y pasan el periodo de recuperación y no pasó nada. Cuadro leve. Es más, hay personas que hay una febrícula, por ahí una pequeña erosión cutánea, o solo mialgia, artralgia por unos días y no pasó nada. Una paracetamol, no pasó nada y quedó ahí. ¿De acuerdo? Pero hay un 30% de personas que presentan los signos de alarma. 8%. Sí, pues 90, el 30, como 8%. Presenta lo que se denominan los signos de alarma. Ya sabemos que los signos de alarma son, la sumidad de los signos de alarma. No, la tos no es signo de alarma. Por decir hematócrito. Cefalea, ¿no? 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 Ya sabemos que los dengue con signos de alarma y dengue grave necesitan laboratorio. Ahí no podemos aplicar el criterio del nexo epidemiológico. Es decir, solo para dengue sin signos de alarma. Mire que les he enfatizado mucho esto. Ok. Ya vamos a recordar esto que estaba aquí, la extravasación. ¿Producía qué? El aumento progresivo del hematócrito, ¿no? ¿Sí? Este aumento progresivo del hematócrito, ¿qué producía? Celocitis, la celosa sí. Entonces, la celocitis, porque ya no voy a repetir eso del antes, ya quedó todo claro del virus macrófago, bla, bla, y las cascas interleuquinas, que ya sabemos del glucocali, ya sabemos de la liberación de que es el ácido ciálico y esas cosas del óxido de paránico, la que les trae, bueno, ya saben más que yo. Ok, ya sabemos que se producía la celocitis, es decir, la inflamación de las serosas, que puede ser pleural, puede ser el retropericardio o puede ser el pericardio. Las serosas se inflaman. Entonces, además, por esta extravasación se producían otras serosas que se inflamaban, que era la de Hígado.